a poder un poquito compensarlos en realidad de no poder haber hecho nuestro viaje hace unos meses, lamentablemente, pero Baruch Hashem estamos aquí y como ustedes ya ven, ven ya en la pantalla, la palabra Shoah aparece seis veces en el Tanaj. Con otras variaciones aparece 13 veces. Lo que la mayoría en el mundo gentil se conoce con la palabra holocausto es en realidad un vocablo griego que, por más increíble que parezca, se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Por más increíble que parezca, este vocablo holocausto significa lo que todo se quema, lo que todo se quema, y la primera vez que aparece este vocablo es porque las personas que leen en la Torá, principalmente en el libro de Levíticos, en el libro de Baikra, conocen uno de los korbanot, uno de los sacrificios, que es el korban olá. Y el korban olá era uno de los sacrificios que se quemaba entero. No se comía de él nada, ni los kohanim, ni las personas que lo traían. La traducción que le da, la traducción de los 70, como se conoce académicamente la Septuaginta, el Targum Ashivim, le dio a este korban el nombre holocausto. Nosotros generalmente, las personas que pasan conmigo, que me conocen y me escuchan, yo utilizo generalmente esta palabra Shoah, que significa una destrucción, pero básicamente total. Principalmente en el siglo pasado, después de la creación del Estado de Israel, el tema o el vocablo Shoah se le incorporó a él la palabra heroísmo o resistencia, llamada la Shoah y la Gvurá. Y por eso hoy, cuando conmemoramos ese día, en el planeta, el planeta judío, el mundo judío, se lo conoce como Yom HaShoah y la Gvurá. Debido en esos momentos, cuando se hablaba básicamente de Gvurá, de resistencia, de heroísmo, en la mayoría de la cabeza de las personas, los historiadores y de la gente común, la resistencia va directamente ligada a un término que tiene que ver con lucha, que tiene que ver con violencia, que tiene que ver con la resistencia armada. Y nosotros lo que vamos a intentar ver en esta noche, en esta tarde para ustedes, entender que son las 11 de la noche en Israel, es que vamos a definir nosotros nuevamente ese término de resistencia judío. ¿Es solamente lucha y rebelión? Es una pregunta retórica porque nosotros básicamente la respuesta nosotros la sabemos. Y para comenzar, vamos a comenzar con parte de las preguntas y de los dilemas que tenían parte de estas personas. El hombre que ustedes ven se llama Yaakov Gens. Yaakov Gens fue el jefe del Judenrat, del Consejo Judío. Para los que no están muy dentro del tema de la Shoah, cuando los alemanes, en realidad directamente, a las 3 semanas después de que comenzó la guerra, sacaron una carta, un decreto, en el cual ellos desmantelaban todo lo que llaman ustedes en México generalmente los patronatos, las comisiones directivas de las comunidades, y decidieron crear nuevos consejos que en alemán el nombre es Judenrat, Juden judío, y Rat es la palabra consejo. Yaakov Gens, en algunos lugares estos consejos se llamaron consejos de ancianos o en alemán Altesterrat, como por ejemplo quien estuvo en la República Checa, en Theresienstadt, por ejemplo, o en Alemania, en otros lugares, así se llamaba. Pero en Lituania, en Vilna, en este caso, se llamó Judenrat. Este hombre que ustedes ven en esta foto, Yaakov Gens, fue primero el jefe de la policía del gueto de Vilna y después se transformó en el jefe, como jefe de Judenrat. Y él tiene una actitud cuando recibe de los alemanes una orden de deportar a cierta cantidad de gente hacia, lógicamente, la muerte. Acá ya en el este de Europa, no en Polonia, pero sí en Lituania, cuando comienzan las deportaciones, las muertes son en el famoso bosque de Ponara, que estuvimos con varias de las personas que no las veo ahora, pero sé que están presentes, y Gens se dirige al rabino Menachem Zalmanovich y le dice: no sé lo que quiere de mí el comandante del gueto, el señor Gens.
Él vino a preguntarme si es permisible entregar a los discapacitados, ancianos y enfermos a la Gestapo a cambio de una promesa, que perdonen a los judíos del gueto. Él quiere permiso para entregar a los judíos a la muerte para salvar a otros jóvenes y saludables. Le responde el Rav Zalmanovich, ¿cómo me pregunta a mí para permitir algo que está prohibido por la Torá? No sabe que no se puede diferenciar entre sangre y sangre, entre un hombre joven y un hombre anciano. Intenté responderle con esas palabras y le cité las palabras del Maimónides y de otros sabios, pero él insistió, un permiso quiere. No entiendo por qué le urge este permiso. Él puede realizar lo que quiere sin el permiso. Me di cuenta que su conciencia no lo dejaba tranquilo. Tenemos acá a dos personas en una situación muy caótica. El primero es el jefe del Judenrat, una persona que tiene responsabilidad colectiva, pero no quiere tomar esta decisión totalmente solo. Y decide apoyarse, a pesar de él ser una persona no religiosa, en una autoridad rabínica. Él necesita un apoyo moral para poder hacer esto. Y le pregunta al rabí, le dice al rabino, tengo que entregar X cantidad de personas. Puedo entregar a los discapacitados que no tienen en realidad una gran expectativa de vida, o ancianos que por edad les queda menos tiempo, o enfermos también. Y ellos me han prometido que a los otros judíos no los van a tocar. Con nosotros voy a poder seguir trabajando, voy a poder seguir ganando tiempo. Hay que entender que Yaakov Gens realiza una pregunta que la realiza el Talmud también, miles de años antes. Si el alma en la vida de una persona vale más que la otra. Y el Talmud responde que nadie puede en realidad entregar la vida de una persona por otra porque la sangre de uno no es más roja que el otro. Eso está escrito en el Tratado de Sanedrín. Igualmente él explica, no me puedes preguntar, igual lo puedes hacer solo. Igualmente el Rab entiende que Gens lo que necesita es tener un apoyo moral. Por esto vemos que las situaciones que vivieron los judíos, independientemente de su nivel de cuánto practicaban o cuántos eran religiosos, más o menos, había en realidad un sentido de buscar un apoyo moral, un apoyo ético para ciertas decisiones que tenían que tomar. De forma individual, no este es el caso, como lo vamos a ver durante la charla, pero también del punto de vista general. En esta diapositiva que ven ustedes, arriba está escrito un término en hebreo que se llama pikuach nefesh, que es un término muy famoso, el cual significa salvar a un alma o salvar una vida. Y de forma irónica, nosotros tendremos que hablar del cumplimiento de las mitzvot y de cómo respetar la vida judía. Con solamente esta pequeña frase podríamos en realidad terminar esta charla, teóricamente voy a decirlo, no va a ser, en 2 minutos. Diciendo por qué, porque nosotros conocemos que por pikuach nefesh se permite en realidad, la palabra no sería transgredir, sino cumplir en realidad la Torá de otra cierta manera, debido a que este es el precepto que estamos leyendo. Yo lo traduje al español, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá con ellos, dice la Torá, Vahai Baem, y vivirá con ellos. Y los sabios escriben bajo esto, Vahai Baem, y vivirán con ellos, Veloshe Yamut Baem, y no que morirán con ellos. Por eso en el Tratado de Sanedrín hay una famosa discusión en la ciudad de Lod, se reúnen varios sabios y preguntan lo siguiente: si viene una persona y te dice, tienes que profanar las mitzvot de la Torá, o alguien te amenaza de muerte, ¿qué tienes que hacer? La primera parte, que es tal vez un poquito la menos conocida, dice, tú tienes que transgredir todas las mitzvot y no ser muerto. Ela menos 3 mitzvot. La segunda parte es más conocida, los 3 pecados capitales del judaísmo, que hay que decirlo, increíblemente hoy en el día que estamos, o sea, nosotros lo terminamos aquí, ustedes están allá, el día de Tisha B'Av, el primer templo se destruyó por la transgresión de esos 3 pecados capitales.
que son el derramamiento de sangre, shfichut damim, las relaciones incestuosas, Gilui Arayot, y la idolatría, Avodah Zarah. Nos dice el Talmud, o sea, la Torah Shebe'al Peh, la Biblia oral, todas las mitzvot puedes transgredir menos estas tres. Pero este es en realidad el trecho superior de la hoja de la Gemara, que si mi memoria no me falla es Sanedrín, creo que 69, en la página 1. Pero cuando vamos trabajando, después va a haber en realidad otras condiciones en las cuales no es tan simple, porque si pensamos, y termino de hablar acá, parece muy desproporcional de que 610 mitzvot puedo transgredir o puedo no cumplirlas y solamente 3 tengo que cumplirlas. Pero la Gemara después va a llegar y terminar en su conclusión de que va a depender, por ejemplo, de si son tiempos de paz o tiempos de decretos. Si son tiempos muy difíciles, entonces por cualquier mitzvah hay que entregar el alma. O si, por ejemplo, le piden que uno cometa esta transgresión en público, lo que se llama en hebreo faresia. Si es en privado, en particular, escondido, menos problemas. Si es en faresia, no. Y ahí el Talmud va a llegar a la conclusión de que lo que va a valer muchas veces es la intención del agresor. Si el agresor va a querer que tú no lo hace por una razón especial, él simplemente o por broma, o por castigarte, o por humillarte, entonces exactamente hay que entregar. Entonces básicamente en la época que nosotros vamos a tratar, que ahora la vamos a poner dentro del marco cronológico del tiempo, en Pikuach Nefesh yo podía escudarme en el Pikuach Nefesh, utilizar este escudo y seguir con mi judaísmo, seguir con mi cumplimiento de las mitzvot y ver qué mitzvot podía y no podía. Pero esto es algo en realidad muy general, porque en toda la historia de la Shoah, y lo vamos a contar nosotros, hubo casos que por mitzvot que parecen muy pequeñas, hubo gente que entregó su vida y otras mitzvot que nos pueden parecer muy difíciles, hubo gente que las transgredió. Ahora la pregunta es, ¿de dónde conocemos todo este tema? Porque hoy cuando yo quiero, ¿no es cierto?, estudiar algo, entonces hoy es muy fácil, agarro mi celular, agarro mi computadora, entro a Wikipedia o soy un poquito más experto en otros lugares. Nosotros tenemos, para ver todo este enfrentamiento, tenemos que tener las fuentes bibliográficas, que básicamente son testimonios que hubo, y cuando hablamos básicamente de Halajá, tenemos que hablar, lógicamente, de rabinos que escribieron, y hay que, esta bibliografía es lo que nosotros conocemos como, o libros de testimonios, pero es principalmente conocido en hebreo como la Shut. Shut, no como en inglés, sino en hebreo son Sheilot y Chubot, preguntas y respuestas. Lo que se llama en la época antigua la responsa. En realidad, desde miles de años, rabinos de un lugar escribieron a otros rabinos a preguntarles y a consultarlos sería. Y los dos rabinos que tenemos aquí, Rabino Moshe Yeshua Aronson, rabino polaco de la ciudad de Sanok, prisionero de varios campos, sobreviviente de la Shoah, compiló en realidad las preguntas y los dilemas que él tuvo en un libro llamado Alei Merorot. El rabino de la izquierda es el rabino Efraim Oshri, era el vicerrabino de la ciudad de Kaunas, en Lituania. Escribió un libro llamado Shut Mima Amakim, de las profundidades. Él después de la guerra llegó a Estados Unidos, en realidad estuvo primero en Bergen-Belsen, en Alemania, y después acabó llegando a Estados Unidos, y escribió un libro muy importante, y lo vamos a conocer, lo vamos a ir justamente escuchando. Para hablar cronológicamente tenemos que hablar de 3 épocas, en las cuales nosotros nos vamos a ubicar. Lógicamente una es antes de la guerra, una es durante la guerra y después de la guerra. Parecen muy simples, yo las simplifico por eso, pero solamente hablo un pequeño paréntesis y explicarles que antes de la guerra, lógicamente, todos hablaríamos del año 1939, pero eso no es totalmente correcto, porque si hablamos con gente en Ucrania, en Lituania, en Letonia, en Estonia, en la Unión Soviética, la guerra o la llegada de los alemanes para ellos empieza en 1941. O si hablaríamos, por ejemplo, del judaísmo de Hungría, los verdaderos problemas empiezan solamente en 1944. Hay solamente un año y algo de guerra. No van a vivir súper bien desde el 39 al 44, pero como Hungría es socia o cómplice en algún sentido de Alemania en ese momento, está juntada en un pacto, entonces la Shoah no llega violentamente ahí. Y
Por eso durante la guerra también cambia. Hay países que empiezan en el 40, 41, Polonia empieza en el 39, Francia en el 40, otros países en diferentes años, y la guerra va a terminar para diferentes países en diferentes momentos. En Polonia vamos a decir que la gran mayoría de ella, hasta casi mitad del año 44, la guerra en la mayoría de los lugares termina, pero lugares como Lodz, por ejemplo, será liberado solamente en enero del 45, Auschwitz será liberado en el 45, en Hungría será hasta el 45, pero por ejemplo en Lituania y en Letonia, esta guerra en el 44 ya básicamente terminará. Y después de la guerra está básicamente limitado también a lo que tenemos. Entonces vamos a ir a estas tres épocas. Y empezamos con tal vez una época que nos pueda parecer que no tiene que tener tantos problemas, pero fíjense cómo es. Antes de la guerra, y en los últimos años nosotros cada vez vamos escuchando que hubo un nuevo país que hoy, en esta época moderna, dice que por el cuidado de los animales y la prevención y lo que sería una especie de Greenpeace, se decide, ¿no es cierto?, de que no se puede matar a los animales. Y en Polonia hubo, por ejemplo, en la propia Polonia, en la última década, hubo alguna que otra posibilidad, pero el propio gobierno lo que hizo fue aceptar la primera ley, pero cuando llegó el presidente la vetó bajo el apoyo, bajo el apoyo de el rabino Michael Schudrich, el rabino jefe de Polonia. En Alemania en 1933, después de la subida de los nazis, ellos deciden y sacan una ley que no prohíben la shkita, pero condicionan la shkita que el animal, antes de ser degollado alágicamente, tiene que recibir un choque eléctrico, cosa que por la halajá, lo que hace es prohíbe al animal que recibió un choque eléctrico o un palazo en la cabeza de ser matado de forma ritual. Y entonces los rabinos de Alemania escriben a Rav Oizer Gorozinski en Lituania, a otros rabinos en otros lugares, y le preguntan, ¿qué hacemos? Porque si yo ahora no puedo matar de esta manera, significa que puedo no tener carne. Y si acepto matar de esta manera, voy a estar haciendo comer taref a miles y miles o decenas de miles o centenas de miles de personas. Claro, como estamos todavía antes de la guerra, el judío en realidad utiliza su cabeza y al principio lleva sus mataderos a la frontera de Alemania con otros países, con Suiza, lleva la frontera, por ejemplo, con Polonia, e intenta jugar, ¿no es cierto? Mátalas a varios metros de la frontera, entonces las puede básicamente traer. Pero después el régimen nazi se pone mucho más duro y esto crea un problema y la respuesta que reciben los rabinos es que no pueden aceptar la prohibición de la shkita como se hace, no se puede matar un animal aquí, pero en 1933 todavía y en aquel momento se puede traer o importar carne desde afuera, y hay países, hay que decirlo, hasta el día de hoy, si alguno de ustedes alguna vez visitarán Noruega, por ejemplo, la prohibición de la shkita en Noruega tiene varias décadas, o sea, creo que 7, 8 décadas, o sea, hace más de 80 años que está prohibido, y en Suiza está también prohibido. Entonces, esta es una de las, por ejemplo, de los dilemas que el judío tiene que enfrentarse, pero esto es a nivel, ¿cierto? A nivel se puede decir, como comunidad, no como individual. Vamos a ver durante la guerra, independientemente, y para hacerlo más fácil, lo vamos a marcar desde el año 39 al año 1945. Está todo claro hasta ahorita, ¿no? Sí. Ya sé. Entonces, durante la guerra, varios enfrentamientos que tuvieron. Y el primero que nosotros vemos aquí es, escrito aquí, fuga o el escape de los líderes que tenemos aquí. Y hay que entender que cuando todo conquistador en la historia llegó a un lugar que conquistó, a los primeros que buscó fue a los líderes, a las personas que pensaban, a los intelectuales. Pero acá cuando llegaron a buscar, cuando llegaron a las comunidades judías, a los primeros que buscaron fuera de estos líderes de los patronatos que existían antes, fue a los grandes rabinos. Y yo podría hablar de todos, pero traje aquí dos ejemplos. En realidad son ellos dos y otras dos personas que voy a nombrar muy rápidamente, sin mostrarlos, que son la excepción que confirma la regla, debido a que la gran mayoría de los líderes espirituales de las comunidades se quedaron con sus comunidades. Y entonces, ¿cómo? Entonces, estos
las dos personas que estamos viendo y los otros que voy a nombrar, ellos son la excepción porque se escaparon, porque huyeron. No, en realidad hay que entender algo aquí, que era la necesidad de la propia comunidad que estas personas se salven. La persona de la izquierda es el rabino de Gur, el rebe de Gur, Rabbi Abraham Mordejai Alter, o conocido más como el Imbrei Emet, por el libro que había escrito. Una de las cosas que mucha gente se sorprende cuando viaja a Polonia, o sea, en Polonia había antes de la guerra 3.350.000 judíos. Y yo cuando trabajo mucho con chavos también, inclusive también con chavas en realidad mexicanas, y chavos de toda Latinoamérica, en un ejercicio virtual les doy a los niños y les digo, si yo les daría a ustedes ahora una hoja y un papel y quiero que me dibujen al judío polaco, pues, generalmente en proporción, 7 de 10 me dibujan a un judío así, a un judío con barba, con peot, con kipá, cuando en realidad el porcentaje de judíos religiosos ortodoxos, por llamar así, ortodoxos y ultraortodoxos que existía en Polonia, era del 33%. O sea, había 1.000.000 de judíos, 1.100.000 judíos. La gente dice, pero ¿cómo? ¿Tan poco? Y esto es lo increíble que tiene la Shoah, lo que a veces nos hace perder un poquito las proporciones. Por ejemplo, yo, gracias a Dios, vivo aquí en Israel. En Israel hoy somos un poquito más o menos, más de 6 millones de judíos, dentro de los casi un poquito 9 millones de habitantes que hay, 6 millones y algo. ¿Saben cuál es la proporción en Israel de judíos ortodoxos y ultraortodoxos 10%. que hay aquí? No hablo de judíos, perdón. El porcentaje es de más o menos el 20-22%. Para que entiendan, si hay 6 millones y algo de judíos, el número de judíos ortodoxos y ultraortodoxos que hay en Israel hoy es de 1.200.000, 1.300.000. Pero hay más de 6 millones de judíos. En Polonia, de 1939, había 1.100.000 judíos, pero eran 3 millones. O sea, el porcentaje es enorme, la cantidad de gente que respetaba mitzvot en aquel momento. Y este hombre del lado izquierdo, el Rebbe de Gur, la Hasidut de Gur, que tiene un Streimel especial, no se llama Streimel en Yiddish, sino se llama Spodi, que es mucho más alto, tenía él 100.000 fieles, había 100.000 personas que eran de Hasidut Gur, era la mayor Hasidut en aquel momento del planeta. Y cuando llega la guerra, los Hasidim lo que más quieren es que su Rebbe se salve, y lo quieren sacar. Les va a llevar algunos meses, pero lo van a conseguir sacar. Para contarles solamente, cuando empieza la guerra, el 1 de septiembre de 1939, el Rebbe de Gur, Gora Calvaria, es a 60 kilómetros, estaba en Varsovia, en una calle que yo he visitado muchas veces con los grupos que han estado conmigo y otras personas que han estado en Polonia, si han estado Shabbat en Varsovia, los han llevado, la calle Valitsur. Él estaba en el Valitsur número 12, estaba ahí, y se quedó durante más de un mes y medio, porque no pudo volver allá, a su propia ciudad. Los Hasidim lo consiguieron sacar y después de unos más o menos 6-7 meses consiguieron vía Suiza, con la ayuda de Inglaterra, que consiga y que llegue justamente a Israel. Sacó a su familia, a la mayoría de su familia consiguió sacar y estableció la Hasidut de Gur aquí en Israel. No tan con suerte fue la historia del Rebbe de Belz, Rabbi Aaron Rokeach, que lo buscaban a él también. Belz es hoy Ucrania y estaba en el este de Polonia y su ciudad quedó bajo dominio soviético y solamente en 1941 lo llegaron a buscar. Estas tonterías. No, lo lindo es ahorita. Él se escapó. ¿Por qué lo pintaron? Él se escapó y primero se escapó hacia una pequeña ciudad que se llama Sokal, que es la ciudad donde nació toda mi familia antes de emigrar hacia la Argentina. Yo soy la primera generación de mi familia que no nació allí. Y él hasta que consiguió llegar a Hungría, perdió a toda su familia. Perdió a su mujer, perdió a todos sus hijos. Y en el año 42 consigue llegar a Hungría y está durante 2 años tranquilo, cuidando de refugiados y dando apoyo moral al judaísmo húngaro. Y él, al año 44, muy poquito antes de que los alemanes llegan, él consigue justamente llegar a Eretz Israel, salvarse de la destrucción. 2 rabinos que
salvan y las comunidades están contentas, están realmente alegres de que consiguieron salvar a sus líderes. Lo segundo que hablamos nosotros son los guetos. Y acá nosotros tenemos varios ítems en los cuales podemos justamente hablar. Hay que entender, los alemanes empieza la guerra en el año 39 y va a haber guetos que se van a hacer dentro de Polonia. El gueto de Varsovia, por ejemplo, será construido en noviembre del año 40, solamente más de un año y 2 meses después de que llegaron los alemanes. Pero hay guetos que son antes y guetos que son después. Y entonces nosotros vamos a ver cómo el judío se tuvo que enfrentar en ese momento. Algo que puede parecer un poquito fácil de entender hoy es lo que pasa con los edificios rituales, las sinagogas, ¿no es cierto? Cierre de las sinagogas y la provisión de ir a rezar. Lógicamente que nadie puede hacer una analogía a lo que nosotros vivimos hoy. En Israel tuvimos un pequeño periodo que pudimos abrir las sinagogas nuevamente y hoy las sinagogas, independientemente de su tamaño, pueden tener hasta 10 personas, lo que significa que no están abiertas. Hay solamente un pequeño grupo en el Yishuv, en el lugar que yo vivo, en el lugar pequeño que rezan ahí. La mayoría de nosotros sigue rezando, como yo vivo en una aldea, ¿cierto? En un Yishuv, en un asentamiento, entonces no hay aquí balcones, generalmente rezamos en nuestros espacios de afuera. Así fue Megilat Eijá, así fue Minjá, Kriyat Torah, gracias a Dios tenemos. Pero en esa época, lamentablemente, el cierre de las sinagogas fue un decreto violento de los nazis y la persona que se arriesgaba a ir a una sinagoga, a abrir una sinagoga, estaba en pena de muerte. Y nos cuentan, el gran y famoso rabino de Varsovia, el rabino de Piaseczno, el Esh Kodesh, que él tenía su sinagoga clandestina porque los judíos rezaban de forma clandestina, cosa que en aquel momento estaba permitida. No creo que hoy, o sea, el hecho es que no había un problema de juntarse por una pandemia, sino simplemente era el hecho de llegar a un lugar que estaba cerrado, y el hecho es que él tenía su sinagoga clandestina. Y cuenta el rabino de Piaseczno, se cuenta que una vez él estaba caminando hacia la sinagoga de noche, bien de mañanita para Shaharit, y lo encuentra un señor que después de que se da cuenta que son dos judíos, en Varsovia le dice, ¿sabe lo que pasa? Dice, ¿por qué estás aquí? Le pregunta al hombre, el Admor, el rabino, dice, yo estoy aquí porque me dijeron que el rabino de Piaseczno reza en una sinagoga y quiero ir a rezar con él. Acompáñame, le dijo. No le dijo quién él era. Y el hombre fue todo el tiempo, usted sabe, vio al rabino, sabe de dónde es, cómo es. Cuando llegan cuando llegan a la sinagoga, todos se levantan viendo al rabino y ahí este hombre joven se da cuenta de que el viejito que vino caminando con él era el rabino que le estaba buscando. No solamente prohíben en realidad las sinagogas, sino las mikvaot. En las mikvaot se ponen carteles, se ponen fajas en la cual está escrito toda persona que quiera, toda persona que intente entrar a este edificio, entonces está bajo pena de muerte. Los judíos utilizan lo que se llama en Yiddish, hay que decir el Yiddish Kop, la cabeza judía, que en Europa decir Yiddish es el sinónimo de decir una persona judía, y entonces inventan que, por ejemplo, si hay en dos edificios, la mikve estaba en el edificio de la calle Fulano 9 y al lado estaba el edificio 7, entonces ellos hacían un agujero entre la pared intermedia del edificio 7 y el edificio 9 y nadie entraba a la mikve por el edificio 9, sino entraban por el edificio 7 y después giraban para poder entrar en el edificio 7. Como lo dice uno de los biógrafos del gueto de Varsovia, Chaim Kaplan, todo lo que nos prohíben, nosotros hacemos. Algo que es algo muy, 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 muy marcante en la vida, ¿no es cierto? Que es el bar mitzvah de la persona. Ponerse, ¿no es cierto?, el tefilín. En otros lugares nosotros podemos identificar, principalmente en el este de Europa, si vamos a rezar a una sinagoga, quién es judío de mañana, quién tiene tefilín y no tiene tefilín. No nos pasa eso en México, no nos pasa en otros lugares, pero en el este de Europa, donde hay mucha gente que a veces no sabemos si es judía o no judía, el rabino local, a las personas que son judías, lógicamente que son parte del minyan, y quienes no es judía, no la dejan ponerse tefilín. Así me pasó la primera vez que fui a rezar minjá en Varsovia hace muchos y muchos y muchos años. Llegaba el tiempo de minjá y no empezaban la tefila y había como 13, 14 personas. Le pregunté al rabino y le digo, ¿por qué? No, tashkie, ahí ahora baja la puesta del sol. Y él me dice, le digo, pero acá hay 14 personas. Y él me dijo, hay 14 personas, pero no hay 10 judíos. Vemos el lado derecho, tefilín en el tiempo de la guerra. Fíjense cómo es usado. Esta es una foto muy famosa
y estuvo lógicamente en el Museo de Yad Vashem. Es una pequeña ciudad que se llama Olkush. Lo ven a este hombre religioso, donde eh, atrás de él los soldados se están riendo y él está con el tefilín partido. Fíjense el tefilín que él tiene en la cabeza, el tefilín de él está totalmente, está totalmente partido. ¿Ok? Perdón, ahí estamos aquí. Y entonces, el tefilín es el símbolo del judío, lo primero que van a atacar y lo primero que van a masacrar. En el lado izquierdo, nosotros vemos a un niño, jovencito en Bar Mitzvah, de varios niños también, y hablamos del rabino Oshri, y esta es una pregunta que le hacen al rabino Oshri. Cuenta el rabino Oshri en su libro que llegó a él un niño de 12 años y le preguntó, rabino, no, tengo 12 años y no sé si llegaré vivo a mi Bar Mitzvah. ¿Puedo ponerme tefilín? El rabino lo que hizo fue responderle que él puede ponerse tefilín, solo que no tiene que decir la brajá, porque no está obligado a ponerse tefilín, pero puede ponerse tefilín. Lamentablemente, el rabino nos contó después que en sus escritos que el niño no llegó a no llegó a no llegó a no llegó a no llegó vivo a los 13 años. Hablamos de la Ferajot. Repartir comida kasher, reparten la comida kasher, puedo comer, no puedo comer. Hablamos antes del rabino Aronson. Rabino Aronson nos cuenta que él está en un bloque en el campo y traen una olla. Traen una olla llena de sopa y nadie se quiere acercar a comer. El rabino dice, ve que nadie se acerca, se levanta, toma su cuchara, se la lleva a la boca y antes de ponérsela en la boca y de comer la sopa, dice, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Dice la braja, cuando ve que el rabino come, empieza a levantarse la gente, pero se le acerca un judío y le dice, rabino, ¿por qué usted dijo esta braja? Usted podría haber, si había una papa dentro de la sopa, tenía que decir Adamá. Y si había una fruta, tenía que decir Boré Pería es. Yo quiero que paremos un segundito y piensen. No estamos en realidad en un campamento, no estamos en una cena, no estamos en casa, no estamos en un domingo en una barbacoa, en la cual el niño le puede preguntar al padre, papá, ¿qué verajá digo? ¿Por la banana digo esta verajá o digo esta verajá? ¿Por la manzana digo esta verajá? Estamos en gente que fue sacada de su casa, le sacaron todos sus bienes. Aparte de las familias ya le deben haber matado. Y se le acerca un judío, están muriéndose de hambre. Y la pregunta que le hace el hombre al rabino es, ¿por qué dijiste esa verajá? El rabino Orson le contesta, no entendiste nada tú. Shakol Niabil Baró, que en hebreo significa que todo fue hecho por su mandato, por el mandato divino, dice, todo hecho fue por el mandato divino. La sopa, la olla, el bloque, el transporte, la guerra, la deportación. El Rab le responde, dice, tú tienes que pensar un poquito más. Todo es hecho acá por Akadosh Baruj Hu. Estamos acá nosotros, estamos vivos, estamos por Akadosh Baruj Hu. Otra bendición que nosotros vemos aquí es una bendición que decimos nosotros todos los días. Dentro de las Birkot HaShahar, las bendiciones de la mañana, hay una bendición que dice, Shelo asani abed, que no me hiciste esclavo. Y le preguntan al rabino Oshri, el rabino que estaba del lado izquierdo, le acerca una persona que rezó con él de mañana en el gueto de Koma y le dice, rabino, no puedo decir esta braja porque no me siento. Termino de decir esto, voy a comer ahora lo poco que tengo y me voy a ir a trabajar como un perro, como un esclavo, durante X cantidad de horas. El rabino le dice, solo por el hecho de que tú puedes pensar esta pregunta, de que tienes libertad de pensar esta pregunta, tú no eres en realidad esclavo. Un esclavo está totalmente dominado, tú no estás. Tú puedes preguntarte. No solamente hiciste la tfilá ahora, sino también, tú también puedes preguntarte. La familia en la Shoah.
matrimonios en la época de la guerra y nosotros vemos aquí que conviene casarme, puedo tener hijos. Preguntas que están... Sí, Rabino. ¿Podemos hacer una pausa para escuchar preguntas de la gente 10 minutos? Sí, yo tengo todo el tiempo que usted quiere. Y si se puede, que se borren esas... voy a intentar. Las cositas esas, voy a intentar. Picas y te da chance de borrarlo. A ver, por favor no pinten la pantalla. Me preguntaron una pregunta alágica. Si realmente estas personas podían arriesgar su vida para cumplir mitzvot en la época de la Shoah o no podían alágicamente arriesgar su vida. Quisiera pedir permiso a Menashe para contestar esa pregunta. Hay una hay una alajá, una ley, que a pesar de que en todas las mitzvot la persona, si está en peligro de vida, tiene que transgredir las mitzvot y no morir, cuando son épocas, Sha'at Hashmad, momentos de que hay decretos en contra del cumplimiento de las mitzvot explícitas por el gobierno, entonces la persona debe de entregar su vida por cualquier mitzvah. Y hay muchos rabinos, aunque es un debate rabínico extenso con respecto a la Shoah, hay muchos rabinos que piensan que en la época de la Shoah se consideraba que los judíos estaban en un Sha'at Hashmad, en un Sha'at HaGezerah, en un momento en el que el gobierno decreta la prohibición de cumplimiento de mitzvot, a pesar de que no fueron explícitos en cualquier mitzvah, como rezar en una sinagoga o la mikve, pero de cualquier forma, ya que estaban persiguiendo a la raza judía y a la ideología judía, porque también se perseguía la ideología judía en ese momento, se puede considerar Sha'at HaGezerah, momento de decretos en contra de la Torá, y por lo tanto la halajá consideraba una obligación. E inclusive de acuerdo a otras opiniones que no era una obligación real y absoluta, muchas opiniones pensaban que se llama Midat Hasidut, o sea, costumbre de devotos. No tienes obligación de entregar tu vida por el cumplimiento de una mitzvah, pero si lo haces, eres bien recompensado y alabado y aplaudido por lo que estás haciendo. Esa es la pregunta que me hicieron y esa es la contestación. ¿Alguien quiere preguntar a Menashe ahorita algo? Ok, si no hay preguntas, pueden continuar, Menashe, por favor. Muy bien. Bueno, como se dieron cuenta, así se borraron estas cositas allá. La familia en la Shoah, hay que entender, si podría haber matrimonio, por ejemplo, una de las preguntas, si podría haber matrimonio, si lo que vemos nosotros aquí es, se escucha bien, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Vemos una jupá del lado izquierdo y una fiesta, que son del Ghetto Lodge. Hay un personaje que aparece en las dos fotos, Mordechai Chaim Runkowski, toda persona que viaje al Ghetto Lodge, que viaje a Lodge hoy en alguna visita a Polonia, no podrá no hablar de este personaje. Era el jefe del Judenrat, el Ghetto de Lodz, uno de los guetos, el segundo gueto más grande que hubo en Polonia, después del gueto de Varsovia, y comenzó antes y terminó mucho después. Más de 6 meses antes, se puede decir 7, 8 meses antes fue creado y duró más de 1 año y medio todavía después del gueto de Varsovia. El hecho es de que cuando hablamos de la familia, es una persona podía tener, o sea, podía procrear, podía traer niños, ¿sí o no? ¿Cuántos hijos podía tener? ¿Cuántos hijos no podía tener? Entonces, perdón, ¿cuántos hijos podía tener? ¿Cuántos hijos no podía tener? El hecho es de que, ahora déjenme otra vez que voy a... Aquí. El hecho es de que en el gueto de Vilna, que nosotros comenzamos con Yaakov Gens, en el gueto de Vilna con Yaakov Gens va a tomar una decisión, en un momento va a haber una acción de niños en Vilna.
los cuales los alemanes van a decir, la familia a partir de ahora es una familia que tiene 4 miembros. No puede existir una familia judía en el gueto que los padres tengan más de 2 chicos. Pero ¿qué pasa si había una familia con 3 chicos? Los alemanes sacaban a todos los judíos y el que tenía más de 3 chicos se llevaban al tercer chico y lo mataban. Entonces, se cuentan la gente del gueto de Vilna, que Jacob Gens lo que hizo fue, cuando vio que había una familia que tenía 3 niños, le preguntó al padre y dice, ¿cuál chico me das? Agarraba al tercer chico, se lo daba a una familia que tenía o no tenía hijos o tenía un hijo. Entonces, una manera hoy moderna de pensar, alguien lo iba a demandar a Gens, le iba a decir, pero ¿cómo le sacaste el hijo a la familia? Si no le sacaba a ese niño, entonces al chico lo mataban. Y así él no estaba en realidad sacándole el hijo a nadie, sino estaba en realidad salvando a el niño. Llegamos a algo que nos es lógicamente, muy difícil de pensar. ¿Cómo en esa época hubo Shabbatot y Hagim? ¿Cómo se cuidaba el Shabbat durante la guerra? Y hay enormes preguntas. Si todavía al principio, en los comienzos de la guerra, tengo un negocio afuera y sigue trabajando, ¿puedo seguir trabajando? ¿No puedo seguir trabajando? Una de las preguntas por ejemplo, fue, en ciertos guetos había lo que era un toque de queda, ustedes lo conocen lógicamente hoy. Había un toque de queda, y el toque de queda era en una hora que el hombre tenía, para salir a hacer tefilá y recibir el Shabbat, él teóricamente recibía el Shabbat antes de que comience el Shabbat. Entonces, la mujer, ¿cuándo prendía velas? Si prendía después, significaba que el hombre recibía primero y la mujer después. Entonces, los rabinos responden que no, que tienen que responder después. Los trabajos en Shabbat. Si a la persona lo obligaban a trabajar en Shabbat, estaba obligada a trabajar. Y lamentablemente hay que decir que en la situación, mucha gente tenía que trabajar en Shabbat, en trabajos forzados, y estamos hablando solamente en guetos. ¿Okay? En un momento vamos a pasar después a los campos. Entonces, el Shabbat era a veces un día que era muy problemático. Había gente que teóricamente podía decir, ya no sé cuándo es Shabbat, porque los días son todos iguales. El Talmud ya lo trata eso. Dice, si yo voy a una isla y no tengo calendario, ¿qué hago? Cuento 6 días y descanso el 7º día. Sí dice el Talmud hace miles de años. Pero los judíos se prepararon para esto, si hubo calendarios. En el gueto de Lublin se crearon calendarios exactamente cuándo empezaba Shabbat, cuándo era Hag, cuándo era cada tzom. Señores, Pesach, la fiesta que nosotros vivimos, todos nosotros, nuestro último Pesach en cuarentena, ¿no? Y vemos nosotros aquí, el Pesach Matzah Maror, la gente tenía que preparar el Pesach. Tenía que conseguir vino, tenía que conseguir matzot. En Lublin, por ejemplo, nos cuenta la gente del gueto cómo ellos preparaban y le daban y mandaban los pedidos que recibían para poder que las comunidades tengan, ¿no es cierto? Que tengan matzot. Algo que hoy puede parecer muy, ¿cierto? Muy simple, muy tranquilo. Del lado izquierdo está algo que puede parecer todavía más loco, la venta del Hametz. Hay preguntas. Hay gente que le pregunta, hay rabinos que preguntan a otros, le digo, pero si yo vendo el Hametz, no sé si lo voy a poder comprar después, la venta es kasher, no es kasher. Cosas que alguien puede pensar en cómo en la época de la Shoah alguien se va a preocupar por pensar esto. Quiero que entiendan que todos los casos que vimos hasta ahorita, vamos a terminar con las fiestas ahora en un minuto más, son casos reales, como Hanukkah, como cómo conseguir velas. Hay una pregunta en uno de los guetos que le preguntan al rabino y le dice, no tenemos velas. No nos dejan comprar velas, no tenemos plata para comprar velas. Podemos prender las velas de Hanukkah, podemos hacer como si prendemos las velas de Hanukkah con luz eléctrica, algo que nos puede parecer hasta una herejía hasta el día de hoy. Pero los tiempos son tiempos muy, muy, muy difíciles en aquel momento. Yo quiero que terminemos este capítulo que está aquí con todas estas preguntas que acabamos de decir, en estos minutos que estamos charlando, son preguntas reales. No es ciencia ficción. Gente preguntó, rabinos respondieron, gente se preocupó, si me puedo poner tefilín, si me puedo casar, puedo tener un chico, cómo puedo comer en Pesach, si no tengo para comer, ¿cómo hago? Son cosas que la gente básicamente se preocupó y se preguntó en aquellos momentos. Llegamos nosotros a una de las últimas partes antes de llegar a los campos, que es el escape y la salvación. Tenemos aquí dos dilemas muy terribles. El primero es el del lado izquierdo, el de escaparse al bosque
y la foto que vemos nosotros aquí es Abba Kovner, en el que estoy yo básicamente apuntando aquí, Abba Kovner, ¿no es cierto? Y su mujer, Vitka Kamper, ¿ok? Abba Kovner, el famoso partisano de la ciudad de Vilna, luchamos dentro del gueto, nos escapamos fuera del gueto a los bosques a luchar, entonces nosotros nos escapamos y nos salvamos. Fíjense la foto de la izquierda, cuánta gente y la edad que ellos tienen. No hay ninguna persona mayor, todos son jóvenes. Abba Kovner nos cuenta, quien se acuerda del Museo Antiguo de Yad Vashem, el Museo Histórico, había una parte que conectaba la parte de la Shoah con la parte de la lucha, había un túnel en el cual había una escalera y la parte de una tapa, de un canal, de un desagüe. Cuenta Abba Kovner que uno de los momentos más difíciles es que cuando él baja por ese desagüe, el grupo de Yad Vashem, estuvimos el año pasado en Lituania, estuvimos justamente frente ahí, en Vilna, frente a la zona del Judenrat, donde Abba Kovner se escapó, tiene su madre arriba, y cuando él está por cerrar la tapa, la madre le dice qué va a pasar conmigo, y Abba Kovner cierra la tapa sobre su cabeza y se dirige hacia el bosque. ¿Qué dilema? Este no es un dilema en realidad religioso, se puede decir, pero es un enfrentamiento. Lucho aquí, no lucho aquí, no podemos dejar, cuando hablamos de resistencia, por lo menos un pequeño ejemplo de la lucha que hubo. Del lado derecho nosotros vemos uno de los enormes temas dentro de la discusión alágica que hay, que es, quiero salvar a mi chico, ¿qué es lo que hago? Se lo entrego a la Igire, se lo entrego a la Shikse, para que ella se lo lleve y lo esconda, se lo entrego a mi capataz, a la persona que trabaja conmigo, se lo entrego a mi socio, o se lo entrego al convento, donde ellos lo van a salvar. Y por eso en el título arriba dice certeza versus incierto. Hay muchas preguntas. ¿Por qué? Porque al principio de la guerra, si yo entrego a mi niño a un convento, entre esta balanza de cierto, de certeza e incierto, si yo lo entrego al convento, es seguro que este niño no va a crecer como judío, pero el lado de la instrucción de la Shmadá es incierto, porque en el año 41, por ejemplo, en el gueto de Varsovia no hay ninguna todavía deportación. Pero cuando se da vuelta, después de la gran acción, que increíblemente hay que decirlo, comienza exactamente hoy, el día de Tisha B'Av, del año 1942, o sea, estamos a 78 años de la fecha judía, de que comenzó esa enorme deportación de Varsovia a Treblinka, cuando hay tiempos después, cuando ya comenzaron antes los problemas, entonces ya cambió, se invirtió. Si yo entrego a mi niño al convento, la certeza es alta, pero ahora la instrucción es mucho más alta. Entonces el incierto se torna cierto y lo cierto se torna incierto. Y entonces judíos sí van a entregar a las personas para que ellas vivan, y nace en esa época en la propia Varsovia, dicho por rabinos, por Rabbi Menachem Zamba y por el rabino Disselbaum, por ejemplo, del Kiddush HaChaim, de santificar la vida. Conocíamos nosotros milenariamente el término de Kiddush Hashem, de morir para santificar el nombre de Dios. Dice el rabino Menachem Zamba, y después lo dice también el rabino Disselbaum, un rabino ultraortodoxo y otro rabino ortodoxo, lo dicen en el tiempo, como en el tiempo de los griegos o de Amán, que querían nuestra alma, nosotros entregábamos nuestro cuerpo para salvar el alma. Ahora que quieren nuestro cuerpo solamente, nosotros tenemos que hacer lo imperativo, lo obligatorio, para preservarlo. Nuestro triunfo, nuestra venganza va a ser el hecho de vivir. Y por eso, si en algunos momentos al principio de la guerra, los rabinos prohíben que una persona falsifique un documento, un certificado de bautismo, por ejemplo, para solamente salvarse, cuando la guerra se va acercando cada vez más y se va adelantando hacia el periodo de la muerte, estos ya en realidad ya no están prohibidos. No puedo no terminar, lógicamente, esta parte con esa famosa historia, muy conocida por todos, de diferentes rabinos, hay diferentes versiones, que fueron a buscar a estos chicos, ¿no es cierto?, a los conventos después de la guerra, y cuando llegaron al convento le pidieron un minuto o una hora especial para ir a visitar a estos niños, y dijeron Shema Israel, y ahí los niños empezaron a decir Tate, Mame, Baruch Shem, Kevod Malchuto Olam Vaed, y así se consiguieron recuperar niños, para que entiendan de esta manera
se consiguieron recuperar casi 1.468 niños. Hubo un tren que salió de Europa, principalmente de Alemania, ¿cierto? Después, de casi 1.500 niños que fueron traídos, la mayoría de ellos todos a Eretz Israel. Pero hay una segunda parte de la historia que mucha gente no piensa, es que cuando el rabino, sea cual sea, dijo Shema Israel, hubo muchos chicos que no dijeron nada. Muchos no dijeron porque tal vez fueron traídos muy chiquitos y ya no se olvidaron, pero hubo muchos chicos judíos que no sabían lo que era Shema Israel, porque papá y mamá no les enseñaron antes de la guerra, Kriyat Shema a la mitad, decir Shema Israel, y por eso cuando el rabino, era abuelito que vino y dijo unas palabras en un idioma que yo no entiendo, a mí no me tocó en nada. Fíjense como el padre de este niño hizo todo para salvarlo. Le dio comida, lo protegió, lo escondió e inclusive lo entregó a un convento, hizo todo. Él no sobrevivió, se olvidó solamente de una cosa, que fue enseñarle el Shema Israel antes. Llegamos aquí a los campos, ¿okay? Y a cómo era el enfrentamiento en la vida de los campos. Aquí tenemos dilemas que nosotros en realidad tenemos en los campos, y aquí ya en el campo es un poquito una mezcla de las cosas. Salvar a un prisionero condenado, por otro, puedo sobornar a alguien para salvar, y todos los ejemplos que yo les doy ahora y los que les di antes son todos reales. Un rabino que no puse su foto, pero es conocido, es el rabino Maislish, un rabino húngaro que llega en 1944 a la ciudad de Weizen, él llega a Auschwitz. Y él es una persona en la cual se va a preocupar mucho por la vida judía, y lo conocen y le preguntan. Y él nos cuenta en Mekaché Hashem, que es el nombre de su libro, de su responsa, que llega un judío y le dice, hay un bloque donde hay 1.500 niños que los van a matar y tengo a mi único hijo ahí. Rabino, necesito que usted me permita. ¿Se acuerdan lo que dije de Gens al principio? Ahora el judío que no conoce al rabino, el rabino no lo conoce, y le dice, necesito que usted me dé permiso para poder salvar a mi hijo, porque yo sé que salvando a mi hijo van a van a agarrar a otro chico y van a matar a otro chico. El rabino se agarra los pelos y le dice, no me podés preguntar eso, yo estoy acá solo, no tengo un tribunal, es lo que se llama en hebreo Dinei Nefashot, no tengo biblioteca, no soy solo, no hay un tribunal acá, ni el Sanedrín jugaba esto. ¿Cómo me pedís a mí? El hombre le dice, rabino, quédese tranquilo, si la respuesta es no, yo la acepto y no salvo a mi hijo. Dice, no me puedes preguntar, no me puedes poner a mí en este lugar de que yo tengo que. El rabino todavía piensa y dice, si yo sabría que si tú salvas a tu hijo no se llevan a nadie, pues tal vez, pero cuando hay sangre por sangre, señores, el rabino, el hombre, dice, si su respuesta es esa, entonces no voy a salvar a mi hijo, y él no salva a su hijo. Tefilot, hay minyanim en Auschwitz, señores, hay minyanim, llegan grandes rabinos a Auschwitz, hay shaharit, consiguen contrabandear los tefilín que vimos antes, consiguen contrabandear, y viene una persona y le pregunta al rabino más y le dice, pero quiero ponerme tefilín, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que rezo? Shema Israel, ¿cuánto digo? Shmona Esrei, Ashrei, ¿qué es lo que digo? ¿Cuál es el rezo que digo? El rabino le dice, vas a decir solamente Shema Israel, sin inclusive Baruch Shem Kevod Malchuto. Vas a decir solamente Shema Israel. ¿Para qué? Porque cuenta el rabino de que había fila de gente que no dormía y no iba a comer para ponerse el tefilín. Y no eran los dos, era solamente uno. Tenían solamente el de la mano, en el bloque de él. Y para que todos puedan hacer. Otra persona le pregunta, pero salimos a trabajar de noche y volvemos a trabajar de noche en el invierno. No es el tiempo de tefilín. Dice, no importa, póntelo igual. Sukkot en Auschwitz, como ven al lado derecho. Los Arbat Aminim, los judíos de Hungría en el 44 consiguen traer lulav, consiguen traer un etrog seco, porque ellos son deportados desde mayo hasta julio. Tienen arabot del río, pero no tienen adasim. Y le preguntan al rabino, ¿podemos hacer el lulav y el etrog con 3 y no 4? Dice el rabino, le responde, para que no se olvide la Torá. Pero para que ustedes entiendan, señores, no solamente va a haber Arbat Aminim, los 4 especies, el lulav y el etrog en Auschwitz, sino va a haber Sukkot construidas en Auschwitz. No una,
no 2, sino 3. Le van a preguntar, ¿puedo entrar a la azúcar? Está escrito en la ley de la azúcar que si la azúcar no es apta para dormir, entonces tampoco es apta para comer. Entonces el rabino le dice, igual, aquí podés entrar, pero hay un problema, si yo entro a la azúcar y me agarran, me matan. Un azúcar que está en un lugar de peligro, dice el famoso rabino Ashkenazi, el Ramá, Rabbi Moshe Isserlitz, Psula no es Kshera, Sukkah Betzel Sakana, una azúcar que está en un lugar en la calle, por ejemplo, no puede ser Sukkah porque alguien te puede entrar a robar, alguien puede entrar a atacar. Y entonces, lo que va el rabino Sinai Adler, dijo no librajá, un joven que falleció hace menos de un mes, que llegó de la República, que llegó a Checoslovaquia, de Theresienstadt, tiene 16 años y él trabaja. Se le acerca el rabino Oshli, se le acerca a él y le dice, tú eres el joven que trabaja con la comida, ¿no? ¿Me puedes conseguir 2 panes? Un pan, yo tengo uno, pero quiero entrar con el eje, quiero entrar como con las 2 jalot, en el primer día de su cota ahí. El joven le dice, el joven se llama David Israel y no es el rabino Adler. El joven le dice, yo le doy, pero si yo voy con usted. Y van por unos minutos, hacen la barajá, se sienten como si están en otro lugar. Judíos se preocupan en Auschwitz, señores, por Arbat Aminim. Se preocupan por ¿cómo se llama? Por tefilá. Se preocupan a veces inclusive por ayunar, que es a lo que estaban acostumbrados. Nos faltan casos increíbles. Hay un caso increíble de una persona que consiguió un sidur y le vendía, un judío, que le vendía hojas del sidur a otros judíos por una ración de comida. En el mundo moderno diría qué desgraciado este hombre, se aprovecha de los otros. Nosotros del lado judío lo que tenemos que decir es que es increíble. Había judíos que estaban dispuestos para tener un poquito, ¿cierto? Un poquito de la palabra de Dios, un sidur para poder rezar. Muy conocido y existe en español también, traducido por Yad Vashem Israel, el Mahzor del campo de Wolfsburg, un campo en el sur de Polonia. Tuve yo con una misión de Yad Vashem de México también, la posibilidad de visitar una vez en mi vida. Es un lugar muy, muy lejos, muy recóndito. En ese lugar que Naftali Stern, el Hazán, era un Hazán en Satmer, él de memoria cambió comida por bolsas de cemento y escribió desde su memoria el Mahzor de Rosh Hashanah. Era un campo que duró muy poquito tiempo y los dejaron rezar. El primer día de Rosh Hashanah, los alemanes los dejaron. Fíjese cómo la gente que estaba en esos lugares estaba en qué situaciones se encontraban. Termina la guerra en 1945 y aquí llega un tema que puede parecer familias desmembradas, y lo que nosotros vemos es la pregunta que realiza el Rav Herzog, el rabino jefe de Israel. Ya estamos sobre el final. El rabino jefe de Israel, cuando escribe al rabino a uno de los rabinos que quedó en Polonia o a Europa, y preguntan, ¿alguno de ustedes escuchó hablar sobre un lugar llamado Sobibor? La palabra agunot es el término en el cual una mujer que está casada y su marido fue a la guerra, en este caso su marido desapareció, y ella no puede volver a casarse hasta que no reciba el get, hasta que no tenga un get. Pero si la persona está muerta, entonces el rabino la puede básicamente liberar. Y acá el rabino en Israel escribe un rabino en Europa y le pregunta, el marido de esta mujer, de fulana, fue mandado a un lugar, a un campo que se llamó Sobibor. Entonces, ¿puedo darle yo? ¿Alguien escuchó de un lugar? Estamos hablando de 1944, ¿ok? 1945. Y para poder saber si esta mujer puede volver a casarse y a rehacer justamente su vida. Llegamos al epílogo y decidí, antes nos falta solamente una más, una de las fotos muy conocidas del álbum del gueto de Varsovia. Fíjense la gente que está del lado izquierdo. La gente del lado derecho es lógicamente muy reconocible, ¿no? Soldados alemanes. Y del lado izquierdo hablamos del Rebbe de Gur, ¿se acuerdan? Cuando el Rebbe
el GUR se va, se quedan decenas de miles de judíos de GUR en Polonia, se quedan varios miles en Varsovia. Y este grupo que está aquí es lo que se llama el underground, la Machteret de GUR. Esta gente que está totalmente pálida, se ha pasado desde que fue levantado el gueto a fines de 1940 y hasta esta foto que es el día exacto del 16 de mayo de 1943, o sea, poco 2 años y medio, la gente estuvo escondida en los sótanos. ¿Esta gente sabe lo que hizo? No peleó, en realidad, como Mordechai Anilevich, Antek Zuckerman, Pavel Frankel, no. Esta gente estuvo estudiando Torah. Esta gente lo que hizo fue estar. Y cuando los alemanes comenzaron a quemar el gueto, y después de que los combatientes del Irgun Tzvai Yehudi, el ATSI, el ZZW, consiguieron salir, y cuando la gran mayoría de los combatientes del ZOB, el Zhidovska Organizacja Boyova, comandados por Mordechai Anilevich, murieron en Mila 18, y los otros que se consiguieron escapar, como Tzvia Lubetkin, por los desagües de la ciudad, esta gente fue atrapada. Los alemanes estaban viendo, los miraron y dijeron, estas son las personas con las cuales luchamos durante un mes, del 19 de abril hasta el 16 de mayo. A París la conquistamos mucho más rápido. A otros lugares los barrimos de la faz de la tierra. Nosotros contra estos básicamente luchamos. Ellos están atónitos y están totalmente sorprendidos. Antes de las preguntas, si alguno va a querer realizar, yo termino en realidad con lo que comenzamos. Hablamos del Pikuach Nefesh y del Bajai Baem, con un pequeño pedazo de historia que no es muy conocido, debido a que no está ligado a Polonia, mucha gente está centrada en Polonia, y quien lee hebreo lo puede ver muy claramente aquí. Esto es una tefilá, esto es un rezo, escrito por el Rav Davis. El Rav Davis era el rabino de Rotterdam, de Holanda. Lógicamente que el personaje más conocido de Holanda es lógicamente Ana Frank, a pesar de que quien conoce bien, Ana Frank no era holandesa, sino era alemana, nació en la ciudad de Frankfurt y fue llevada hacia la ciudad de Ámsterdam por su padre, se escondió y lamentablemente muy poquito antes, ¿no es cierto?, en el año 44, en agosto del año 44, semanas antes de que Holanda fue liberada, ella fue atrapada, mandada a Ravensbrück, a Westerbork, un campo que estuvo también el rabino Davis, de Westerbork fue mandada a Auschwitz, poquitas semanas estuvo en Auschwitz y terminó su vida lamentablemente en Bergen-Belsen, donde también llegó el rabino Davis. Y en 1944, para el Pesach de 1944, escribió esta tefilá que dice así: Lifnei achilat hametz yomar bekavanat halev. Antes de comer hametz, va a decir el judío con toda su intención. No existe una mitzvah de comer hametz, existe una mitzvah de no comer hametz en Pesach. Él dice, cuando vas a comer hametz en Pesach, tenés que poner kavaná. Avinu Sheva Shamayim, Dios Todopoderoso, y negalul be'adu alefaneja sheretzonenu la'asot retzonja. Tú sabes que queremos hacer, ¿no es cierto? Tú sabes que queremos cumplir en realidad tus preceptos. Velachok et chag Pesach bajilat matzah, bishmirat isur hametz. Queremos comer matzah y no comer hametz. Achazot davar libeinu. Y así está triste nuestro corazón, este término aparece en Megilat Eijá, que leyeron ustedes, que la esclavitud, que la opresión en realidad no nos deja, que estamos en peligro de vida. Estamos prontos y prestos a cumplir tu mitzvah de Bajai Baem, y vivirás con ellos. Y fíjense que hay un asterisco ahí, y abajo dice Velosh Yamut Baem. Y cuidarnos en realidad de tu aviso y lo que tenemos que hacer es cuidar no solamente nuestro cuerpo sino nuestra alma. Meod termina al así es nuestro rezo hacia ti, que nos hagas vivir y que nos hagas existir y que nos redimas bimeira prontamente lishmoju queja de las otras zonja, para que podamos cuidar y hacer tu voluntad, amén. Rav Davis escribe esto en 1944, para el Pesach de 1940, lo escribe en el año 1944, en Bergen-Belsen. Para el próximo Pesach, lamentablemente, él no llegará vivo
al Pesaj de 1945. Él morirá antes en el campo. Bergen-Belsen es liberado el 15 de abril de 1948. La fecha hebrea es en Iyar, o sea, es más o menos una semana después de Pesaj. Él muere. Su mujer y sus 2 hijas consiguen salvarse y salir en un episodio que es para contar otra hora más, que no la tenemos lógicamente, que se llama Los trenes fantasmas de Bergen-Belsen. Y este pedacito de, ¿no es cierto?, de papel se encuentra hoy en Israel, en el Museo de los Hamea Getaot, y entender cómo un judío, mismo que va a transgredir, o que teóricamente va a transgredir una ley, no lo hace. Él pide por favor para cumplir esta mitzvah, que es la mitzvah de Bajai Baem, de vivir. Nosotros, y solamente para terminar y escuchar las palabras del rabino, el pueblo judío pasó algo muy, muy, muy terrible en esos años. Nosotros estamos en un día muy, muy especial. Los Ashkenazim, en Filat Minha, que ustedes van a rezar en algunas horas más, decimos una haftará. Los faradim rezan solamente Kriyat Torah, solamente leen la Torah, nosotros tenemos. Y en esa parte de los profetas que leemos, hay un versículo muy conocido que es el que le dio el nombre al famoso memorial del Holocausto. Benatati lachem bebeitiu bejomotay yad vashem, le daré en sus murallas, en sus casas y sus murallas, un monumento, un memorial y un nombre. Dice el versículo, Tov banim umibanot. Esta parte no aparece. Dice, Shem olam etenlo, un nombre eterno te daré, asher lo ikaret. Nosotros hoy estamos conmemorando la destrucción de nuestro templo y otras desgracias que pasaron en este día a través de las diferentes épocas, como por ejemplo el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Seguramente no lo sabe, pero fue también en Tisha B'Av, la declaración de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿dónde están todos estos enemigos que en Pesaj, en Purim, ellos no existen más? Y nosotros, mañana a la noche, las mujeres encenderán sus velas y en la mesa judía estará el Kiddush y habrá la Jalá y habrá siguiendo Bar Mitzvot y habrá siguiendo, ¿no es cierto?, casamientos judíos y habrá viviendo alegrías también y algunas tristezas, lógicamente también. Shem Olam, etenlo, un nombre eterno Dios nos dio, Asher lo ikaret. No interesa cuánto ellos y otros quieran, nosotros seguiremos viviendo a través de la resistencia judía, como ustedes entendieron en esta hora. No es y no fue solamente. En esa época, solamente con las armas. Muchísimas gracias. ¿Rabino? Muchísimas gracias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta que quiera hacer? Ok, si no hay preguntas, quiero concluir. Yo nada más, Jajameta, le quería preguntar, dijo que el campo de Bergen-Belsen fue liberado en el 48. No, 45. 15 de abril de ok. 1945. Sí, yo también escuché 48. Sí, y yo dije, Puede ¿cómo? ser que- entonces Sí, es sí. un horror, no un error. 15 de abril de 1945. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Quiero terminar. Yo una preguntita, Menashe. Un segundo. Sí. ¿Había cierta discusión entre los Rabbanim en esa época si estaba bien rebelarse o no? Porque al final, pues, si se rebelaban, la muerte podría ser muy segura. Si se aplacaban, podrían sobrevivir. ¿Había discusión, sabes, de algo así? Bueno, hay que entender, hubo rabinos que fueron pasivos, o sea, que no tomaron posición. Y hubo rabinos que tomaron posición para que la gente se rebele. Por ejemplo, nosotros, ustedes conocen hoy, cuando ven a una persona que tiene un talit, hay gente que tiene un hilo celeste, un hilo tchelet. Y eso se llama la Hasidut que era la Hasidut de Gajin. El Admor de Gajin le dijo a las personas, levántense ahora, tomen las armas y vayan a pelear.
lo que tenemos que entender algo todos nosotros es que nosotros hoy vivimos, o sea, la Shoah para nosotros es algo que, o sea, a menos que haya sobrevivientes acá, es algo que fue del pasado. Nosotros no estuvimos ahí y nosotros a veces en nuestra cabeza no juzgamos, pensamos como si estamos en el siglo XXI y no nos podemos poner, no interesa cuántos estudiemos, cuántas veces yo he visitado Polonia centenares de veces, cuántos uno no está en el lugar cuando pasó exactamente eso. Y entonces, yo no puedo pensar hoy pedirle a un rab, que era una persona de Torah, que era una persona de estudio, que de pronto de un día para el otro se transforme en Rambo y piensa en realidad como un general o como un militar. De la misma manera que no le puedo pedir a una persona, ¿no es cierto?, que haga exactamente lo contrario. Y entonces, la gran mayoría de los Rabbanim lo que intentaron fue salvar a sus comunidades de diferentes maneras. A veces aceptando, a veces no viendo, a veces siendo activos. Realmente la mayoría fueron básicamente pasivos. Pero en su campo, yo les di solamente 2 o 3 ejemplos. La cantidad, ¿no es cierto?, de respuestas, la cantidad de preguntas y respuestas, de dilemas que esta gente tuvo que enfrentarse día a día. Porque si nosotros decimos que el 30% de la gente no le iba a preguntar al jefe del Judenrat o al portero o al maestro, le iba a preguntar a su líder. Y el líder de más de 1/3 de la gente en Polonia, por ejemplo, o en la Shoah, 10 ejemplos de Hungría, 10 ejemplos de Lituania, fíjense, no traje solamente Polonia, traje Rabanim de varios y diferentes países, era preguntarle a esa gente a los cuales ellos confiaban. Y, ¿ok? Y entonces el hecho es de que hubo rabinos, no hubo una lucha básicamente, si te tengo que responder en una palabra, es difícil siempre para mí, para quien me conoce, no hubo un rabino que dijo una cosa y alguien que salió a decirle no. Si después de la guerra hay gente que dice hoy, si vos hacías, por ejemplo, en la rebelión del gueto de Varsovia, te voy a dar un pensamiento que hay gente que dice, si ustedes se van a rebelar en el gueto de Varsovia, nos van a poner en peligro a todos. O sea, hoy decir, ¿cómo? ¿Hay alguien que pudo Bijlal pensar contra la revuelta del gueto de Varsovia? Sí, porque la gente, los combatientes del gueto de Varsovia, en el gueto de Varsovia hay diferentes números, hay gente que dice 30.000, 40.000 o 50.000, vamos a quedarnos en el medio, no sé si la gente sabe, pero combatientes en el gueto de Varsovia, en la revuelta del gueto de Varsovia hubo 800 solo. O sea, hubo 40 y, si vamos, 39 físicamente. Y por eso, muchas veces que desconoce el transcurso de la historia, dice que en la revuelta del gueto de Varsovia mataron a todos. No, hubo 10.000 entre la quema de las casas y los combatientes, sino como aquella famosa foto del niño que levanta las manos. Hubo decenas de miles de sobrevivientes del gueto de Varsovia que fueron después a Maidanek, que fueron algunos a Treblinka y los mataron, o que terminaron yendo a otros campos. Y entonces, lo que viajaron conmigo a Polonia, sí, claro, no solamente a Polonia y a Austria, les mando saludos. No los puedo ver a todos acá, les pido disculpas, pero el Zoom no es algo muy... Saludos del grupo de Orahaim. Sí, Rabino, perdón, la persona que quería preguntar. No la estoy escuchando. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta antes de cerrar? Ok. Antes que nada, agradecerle a Menashe por esta excelente conferencia, por la reflexión, por la información. Nada más quisiera terminar esta plática con una reflexión del Rebbe de Tzanz, Kloisenburg. El Rebbe de Tzanz, Kloisenburg, también es un sobreviviente del Holocausto. Él perdió a toda su familia en Auschwitz y volvió a construir su familia y su Hasidut en Israel, Baruch Hashem. Él estando en los trabajos forzados, cuenta que alguna vez estaba lloviendo muy fuerte, muy fuerte, y estaban trabajando muy duro, ya no aguantaban. Y un judío le grita al Rebbe y le dice, Rebbe, en la fiesta, en las fiestas
Vas a seguir diciendo, Atabe Hartanu Mikola Amim, tú nos escogiste entre todos los pueblos después de lo que estamos pasando. Ve cómo estamos trabajando, ve la situación en la que estamos. ¿Todavía vas a seguir diciendo, tú nos escogiste entre todos los pueblos? Y el Rebbe de Tzanz de Kloisenburg se voltea y le dice, ahora lo voy a decir realmente de corazón. Y ahora lo voy a decir realmente con toda mi mente y con toda mi kavana, mi intención. ¿Por qué? Yo soy ahorita el que está trabajando y no soy aquel que está subyugando y esclavizando a las personas. Gracias a la Torah, yo tengo esa moral y esa ética, y yo sé que nunca como ser humano podré llegar a hacer esas atrocidades. Atabe hartan mikola amim. Esa es la reflexión del Rebbe de Tzanz. La grandeza de la lucha por el espíritu fue la dignidad del pueblo, la dignidad de la gente de esa época. Y yo quiero agradecerle a todos ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Esperamos que las reflexiones y los pensamientos fluyan en su ser a partir de estas historias, que los refuercen, que los inspiren para ver de qué estamos hechos realmente. Hechos de fortaleza, hechos de grandeza, hechos de inspiración, hechos de un material que no muere, que trasciende. Y que estas historias nos acompañen para que surjan y nazcan, para inspirarnos en situaciones en la vida. Nada que ver con la Shoah, nada que ver con esas situaciones tan difíciles, pero cada quien en su vida que sepa utilizar estas historias para ser mejor, para ser una persona más íntegra, una persona de lucha, una persona que no se deja caer. Bezrat Hashem. Gracias a todos y que el resto del día la pasen leve y bien, Bezrat Hashem. Las personas que quieran ver completa la conferencia pueden entrar a Facebook de Mahon Torah Badat, ahí ya está, y Bezrat Hashem me pueden contactar para que les mande el video. Muchas gracias por todo. Gracias, Menashe, gracias a todos. Por favor, gracias. Te extraño. A todos los que me conocen, que veo varios nombres, pero no puedo hablar con todos. He puesto mi mail en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, ok, entonces puede escribirme ahí. Si Dios quiere, prometo Belín Eder responderles. Rabino, muchas gracias a usted. Y cuando quiera invitarme nuevamente a dar una charla, yo estoy aquí, ¿ok? Claro, gracias, que nos veamos pronto en físico, Bezrat Hashem. Vavidotim en la Haftarah decimos Vavidotim el Kochim Vesimachtim Bebeit Tefilati. Tiene que venir. Amén. Primero aquí, después tenemos otros lugares en Europa. Amén. Miriam. Gracias. Saludo ahí. Bye, Laila Tov. Bye. Sara, como le Sameach, Sara, ayer, ¿no? Tú, más del todo.